Estamos en comunicación con Diego Wapner. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchás? Ahora sí, bueno, me presento. Muchísimas gracias por esta comunicación. En la operación está Hernán Gómez. Yo soy Marina Alperín y les cuento a todos que estamos en comunicación con el doctor, como dije recién, Diego Wapner, médico especialista en medicina interna, magíster en diabetes, magíster en enfermedades cardiovasculares, docente universitario y fundamentalmente, y por lo que nos comunicábamos, director de Equipo Ciencia, ¿sí? Que hacen eh, evaluaciones de eficacia de vacunas. Exactamente, bueno, muchas gracias por la presentación. Y sí, estamos trabajando en nuestro equipo, que es un equipo multidisciplinario. Ujú. Hoy estamos en el Hospital Militar Central y trabajamos efectivamente en investigación de vacunas. Y como antecedente así más importante para presentarme, nosotros fuimos el equipo que, digamos, estuvo a cargo de la investigación de la vacuna de Pfizer de COVID en época de pandemia, habiendo sido el sitio de investigación más grande que reclutó mayor cantidad de voluntarios y que esa Ujú. vacuna finalmente fue aprobada en diciembre del 2020 para todo el mundo y que también es la que actualmente en parte estamos recibiendo nosotros, ¿no? Exactamente. A ver, esa era la primera pregunta que tenía. ¿Qué es Equipo Ciencia y cuántos profesionales trabajan? Sí, equipo de ciencia, como te decía, es un equipo multidisciplinario. Digo multidisciplinario porque, por supuesto, está liderado por un equipo médico, pero tiene un inmenso grupo de no médicos que son coordinadores de estudio, Ujú. gente del área de informática, enfermeros, todo un área que se ocupa del reclutamiento de los voluntarios y principalmente nuestra misión y nuestro objetivo es que somos un sitio de investigación que lo que hacemos es desarrollamos estudios de investigación para comprobar especialmente la seguridad y la eficacia de un nuevo producto, en este caso principalmente de vacunas. Perfecto. ¿Cuándo se considera que una vacuna es eficaz? Porque En supongo que no verdad, tiene que ver con evitar el contagio, como aprendimos con el COVID, sino... claro, tal Ujú. cual. La eficacia está en relación a, como bien decís vos, evitar el contagio y evitar principalmente lo que nosotros llamamos puntos muy duros, que los puntos duros es que la persona que se vacuna no se hospitalice o no lleva complicaciones severas, como pueden ser la neumonía, la internación en general, ir a un respirador mecánico o que quede con alguna secuela por ese virus respiratorio. Entonces, en términos de eficacia, es que cuando uno prueba una vacuna y la compara con un comparador, que a veces puede ser otra vacuna que ya existe en el mercado, o como fue, por ejemplo, el caso del COVID, que como no había vacuna obviamente en el mercado, era versus un placebo, si efectivamente versus ese comparador comprueba alguno de esos puntos que te acabo de decir. Ujú. Contagiosidad, menor internación, menor hospitalización o cualquiera de los puntos así importantes. Perfecto. Bien. Eh, las personas que participan de estos estudios clínicos corren algún riesgo. ¿Cómo es peligroso para su salud? ¿Cómo se controla y cuál es el seguimiento que se le hacen a los voluntarios? Sí, me parece súper interesante tu pregunta porque, por suerte, uno de los beneficios que tuvo la pandemia, más allá de toda la catástrofe que fue entender un poquito de qué se trata investigar una vacuna o un nuevo producto. Ujú. Por de pronto, todas aquellas personas son 100% voluntarios. O sea, no hay ningún tipo de coerción ni de estímulo para un lado o para el otro para que una persona participe de un estudio. Obviamente, para participar, lee de qué se trata el estudio. Eso está en un documento que se llama consentimiento informado, que Sí. no es un documento que llega, por favor, lea esto y empezamos la participación. Se le da El todo acepto las condiciones de que nadie exacto. le... Acá no hay ni letra chica ni ningún engaño. Se le da todo el tiempo del mundo porque lo llamamos el proceso de consentimiento informado. Esa es una muy linda definición porque
inclusive puede de alguna manera tener alguna información y consentir en una segunda entrevista, con lo cual se lleva mucha información, lo charla con su familia, vuelve con preguntas nuevas, y en el momento en que está por ser ingresado al estudio, en función de de toda la información que se le da, puede decidir o no participar del estudio. Por supuesto que una vez que participa, hay toda una serie de compromisos mutuos para que el estudio de investigación tenga validez y reproducibilidad luego a lo largo del tiempo, ¿no? Obviamente vos necesitas que si le decís, bueno, lo vamos a vacunar, venga al mes, a los 2 meses le sacaremos sangre, bueno, todo eso, por supuesto, el voluntario, que también, aclaro, no tiene ningún gasto, porque obviamente todos los pequeños gastos que se generan por ir al hospital o tomar un taxi, o el tiempo de su trabajo que pierde, todo eso sí está a cargo del hospital, ¿no? Del centro de investigación en este caso. Del centro de investigación, perfecto. Entonces, algo que deslizaste así es que se pueda reproducir, ¿sí? Que es un concepto científico, creo que muy importante, y lo vamos a destacar y a resaltar, que es que cualquier investigación científica tiene que poderse reproducir en mismas condiciones en otro momento, en otros lugares, y de ahí obtiene parte de la validez, ¿no? Exactamente, me parece súper importante tu aclaración. A eso nosotros llamamos los criterios de elegibilidad. De elegibilidad quiere decir que hay una serie de criterios de qué personas pueden participar. Por supuesto, nunca son personas vulnerables, y de qué personas no pueden participar. Entonces, por ejemplo, se pone un rango etario, decimos, no sé, un estudio puede ser de 18 a 85 años, que tengan tales características, que las características pueden ser que sean sanos, o que si tiene una enfermedad no sea una enfermedad activa. Vos podés tener hipertensión o diabetes o un problema de tiroides, pero que no esté en ese momento con cambios en la medicación, por ejemplo. Y después hay lo que llamamos criterios de exclusión, que son justamente los que dicen, si cumple algunos de estos criterios, no está en condiciones de participar. Por ejemplo, una persona que está con un problema de corazón activo, por su seguridad, no sería ingresable al estudio por más que tenga el deseo de ingresar. Entonces, y por eso, como bien decías vos, va a ser reproducible primero en todos los centros de investigación, porque estos centros donde se hacen las pruebas con las vacunas suelen ser en distintos países del mundo, donde de alguna manera se homogeniza también la cantidad de hombres, de mujeres, se homogenizan las edades o los grupos etarios en los distintos centros, de manera tal que cuando los agentes reguladores, que en Estados Unidos el principal es la FDA, y en Argentina es nuestro ANMAT, lo aprueben, eso luego sea reproducible, y ahí venía tu observación sobre la reproducibilidad, en el mundo real. Entonces, lo que hicimos en una situación recontra controlada, luego es reproducible en el mundo real para cuando la vacuna, por ejemplo, estuviera aprobada por el agente regulador. Perfecto. Entonces, en Argentina, como agente regulador, tenemos ANMAT exclusivamente. ¿Hay alguna otra institución que intervenga en los estudios científicos? No, a nivel nacional es ANMAT. Puede haber algunas legislaciones provinciales menores, pero el ente regulador por excelencia es el ANMAT, que la primera función del ANMAT es aceptar el ingreso del estudio a la Argentina. Realmente este estudio es primero aprobado por la FDA, que es la Administración Americana de Estados Unidos de Remedios y Dispositivos. Por supuesto, ingresa con toda la documentación a la Argentina. ANMAT puede hacer algunas observaciones, y de hecho muchas veces lo hace. Por supuesto que el protocolo está en español, el consentimiento está en español, eso es requisitos absolutamente básicos. ANMAT, por ejemplo, si puede notar alguna vulnerabilidad, por ejemplo, para la población local o argentina, hace una observación, y hasta que esa observación no fuera corregida, el protocolo no se acepta en el ámbito local.
Y después, por supuesto, el ANMAT es el gran, en la Argentina también, como lo es FDA en Estados Unidos, el gran controlador durante la realización del estudio. Nosotros, durante la realización del estudio, tenemos inspecciones de un ente autárquico que lo pone el mismo sponsor. Sí. Regulaciones e inspecciones de la FDA y regulaciones e inspecciones del ANMAT, la entidad local, durante todo el estudio. Y aparte, y me extiendo un segundito más, Sí, por favor. hay un comité de ética independiente, el cual también está controlando el estudio y al cual nosotros en forma semanal le damos distintos tipos de informes, y si ellos por alguna razón creen que nosotros estamos cometiendo alguna, diferencia con respecto a lo que es la ética del estudio, nos la hacen observar y así avanza el estudio. Así que es importante saber la cantidad, digamos, de regulaciones y de resguardos que tiene una persona, que es un voluntario, cuando se enrola en un estudio de investigación clínica. Perfecto. A ver, tengo 8 preguntas sobre efectos secundarios de vacunas, y particularmente creo que 7 de las 8 hacen referencia a COVID. Muy bien, adelante. Sí, a ver, ¿cómo se mide o se decide, cómo se toma la decisión de aplicar una vacuna sabiendo que puede llegar a tener algún tipo de secuela, algún tipo de efecto colateral? Se mide en función de costo-beneficio, de estamos cuidando la salud. Creo yo también, se me ocurre que puede estar relacionado en las dos funciones que puede tener una vacuna, que no solo es evitar un daño en la persona, sino hacer una barrera social de propagación de una enfermedad. ¿Cómo? Exactamente, no, me parece importantísima la pregunta porque es lógico que ese es el gran temor o la gran duda que puede tener cualquier voluntario que se enrola en un estudio. Uh-huh. Primero, para enrolar un estudio en esta fase que nosotros trabajamos, que se llama fase 3, que tanto se habló durante la pandemia de las fases, sí. Ha habido estudios previos con menor número de voluntarios en fase 1 y fase 2, donde el foco estuvo puesto en la seguridad de la vacuna. O sea, ningún estudio pasa a fase 3, cuyo objetivo principal es la eficacia, que es lo primero que hablamos en la entrevista, sin haber pasado, por supuesto, con un menor número de voluntarios, pero un número bien significativo, las pruebas de seguridad. Las pruebas de seguridad se empezó la vacuna a dar a un grupo de voluntarios y a otro grupo de voluntarios un comparador, como te dije antes. ¿Seguimos comunicados? Sí, te estoy escuchando atentamente. Sí, no, por ahí es la imagen que se queda. Listo. Hay un delay entre la comunicación y la salida por el streaming. Seguía con la idea. Sí. En estos estudios de las fases preliminares al enrolamiento de nuestros estudios que son de fase 3, se buscan si hubo más efectos adversos en el grupo vacuna versus el grupo comparador. Como bien dijimos, el comparador puede ser un placebo. Solamente se usan placebo en investigación cuando no existe algo que sea igual o mejor a la droga o a la vacuna que estamos investigando. Está claro lo que digo, ¿no? Perfecto. Jamás ningún comité de ética, y me doy un minuto de pregunta, aprobaría un estudio para una patología existente, un problema del corazón, vamos a decir una arritmia, y te va a dar un nuevo antiarrítmico versus un placebo. No, te va a dar un nuevo antiarrítmico versus el mejor que existía hasta el momento. Bien, exacto. Vale la pena eso aclarar. Solamente se usa placebo cuando no hay ningún comparador que sea equivalente, o sea, en la época del COVID, por ejemplo. Bien, siguiendo con el concepto, entonces se pasa esa fase, se ve que no hay eventos adversos mayores en la nueva vacuna versus el comparador o versus el placebo. Para que la gente lo sepa, estos estudios se hacen a lo que se llama doble ciego, para que sean perfectos desde el punto de vista de la metodología estadística. ¿Qué quiere decir? Que ni nosotros, que somos parte de la investigación,
ni el voluntario sabe lo que está recibiendo. Vuelvo a decir, comparador activo o placebo. La gente se estará preguntando, ¿y quién lo sabe? Bueno, obviamente hay un equipo no ciego. Entonces, cuando se termina, por ejemplo, el estudio preliminar a lo que sería el fase 3, que sería un fase 2, hay un comité independiente que, de alguna manera, dice, a ver, en los placebos, ¿cuántos eventos adversos hubo? En los vacunados, ¿cuántos hubo? Bueno, hubo una diferencia del 1%. Bueno, eso no es significativo porque entra dentro del azar. Listo, el estudio puede continuar. Entonces pasa a lo que sería el fase 3. Y con esto termino la pregunta de seguridad. Suponiendo que en la fase 3 empieza a haber una tendencia de algún evento adverso, que nosotros no sabemos quién lo está teniendo, pero no sé, suponete que todos empiezan a tener mayor enrojecimiento de lo que uno esperaría en el brazo. Entonces, perfectamente esto se reporta. Si esto en los distintos lugares del mundo se empieza a observar, el estudio se detiene, por ejemplo, por un tiempo, los observadores no ciegos investigan si esto que se está viendo fue tema del azar, o sea, si fue porque sí y está igualado en el grupo activo versus el grupo comparador, el estudio se sigue. Ha habido, y es absolutamente excepcional, algunos estudios que han tenido que ser detenidos por seguridad. Es rarísimo, nosotros no nos ha pasado jamás, pero para eso están todos estos controles activos que yo te estoy contando. Perfecto. Y te hago una pregunta, Diego. ¿Ahora en qué están trabajando? ¿Qué vacunas están midiendo? ¿Cuál? Mira, nosotros estamos con varios estudios en marcha. Los estudios en marcha son sobre el virus incisional respiratorio, que es un virus que afecta tanto. ¿Es niños? Eso te iba a contar. Afecta tanto a la población pediátrica como a la población adulta. De hecho, nosotros lo hemos probado ya en un estudio multicéntrico, siempre, ¿no? En el contexto de varios países conjuntos, en adultos mayores de 65 años, y la vacuna para virus incisional respiratorio ya está licenciada en Estados Unidos y en Europa, no aún en la Argentina, que tiene que finalizar los procesos de aprobación de ANMAT, pero sí hemos probado, y fíjate qué población potencialmente vulnerable, y ha sido absolutamente exitoso, la vacuna sobre virus incisional respiratorio en embarazadas. Y vos te preguntarás, wow, ¿por qué ¿hacen investigación en embarazadas? Sí, es raro. Claro, y el motivo es que todavía no ha podido hacerse una vacuna en niños, en población pediátrica menor de 2 años, que es la población más vulnerable para este virus. Produce lo que mucha gente conoce con el nombre de bronquiolitis. Bronquiolitis, sí. Bronquiolitis, la bronquiolitis es una enfermedad de los bronquios chiquititos, por eso se llama bronquiolitis, de los bronquios más pequeños, causada por muchas enfermedades, pero principalmente por este virus que se llama sincicial respiratorio. Y aún como los niños tienen un sistema muy inmaduro, no ha podido generarse una vacuna para este virus. Entonces, a los investigadores se les ocurrió, vacunemos a las embarazadas en el último trimestre, y los anticuerpos pasarán por la placenta y defenderán al neonato o al niño. Y efectivamente, así ocurrió. Esta vacuna demostró una eficacia del 80%, que fue medida no para las embarazadas, justamente para los niños nacidos de esos embarazos. Y así te cuento, ha salido en los diarios, pero por si no lo tenés presente, ANMAT aprobó esa vacuna, no solo la aprobó, sino que a partir del 31 de enero la ha puesto como vacunación obligatoria en el calendario nacional de las vacunas de embarazo, como así tienen otras, antitetánica, etcétera, de manera tal de evitar que sus niños tengan bronquiolitis al momento de nacer. Así que fíjate lo interesante, ¿no? Qué maravilla. ¿Y en leche materna también se transmite? Claro, hay transmisión, lo que pasa que es muy cortito la defensa que te puede generar, con lo cual en verdad la durabilidad, conviene más por placenta de las defensas es en la sangre y a través de las células de las defensas que alguna vez también hemos aprendido en la pandemia. Muy bien, muchísimas gracias
La verdad que bárbaro. Sé que te dejo pasar así como el aviso. Sé que están necesitando pediatras y voluntarios, ¿puede ser? Vi Sí, algo por las aprovecho para lo redes. siguiente. Sí, Te estaba contando de las vacunas y de la dificultad de conseguir una vacuna en pediatría, sí. y ahora estamos por iniciar un nuevo estudio cuyo enrolamiento va a empezar a mitad de marzo, que eso sí es para niños. Y digamos, los científicos que han desarrollado esta vacuna se les ocurrió una idea brillante, que es generar inmunidad a través de la nariz, con lo cual esta va a ser una vacuna que es para población entre 6 meses y 22 meses, que se van a aplicar 2 dosis de un aerosol directamente Un aplicado en pas- la nariz, donde va a tener, digamos, el producto que va a generar anticuerpos. Así que sí, desde Equipo Ciencia sería muy interesante si hay pediatras que están escuchando esta Ay, audición, o si hay también, por supuesto, madres cuyos hijos están entre esa edad, 6 meses y 22 meses, que desde Equipo Ciencia, nuestra página es equiposciencia.com, se puedan informar, por supuesto, primero, y saber que estamos en el Hospital Militar por empezar un estudio en menos de un mes para esta población de niños, con el objetivo de protegerlos en la posible enfermedad por bronquiolitis generada por el sincicial respiratorio. perfecto. Bueno, la verdad que no queda más que agradecerte realmente. Muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad a transmitirnos todo. Muchísimas gracias de verdad. Y bueno, espero que sigamos en contacto. Un Al abrazo. contrario, muchas gracias a ustedes y por el importante espacio de difusión de lo que es la investigación clínica y de lo que está haciendo la Argentina y en este caso Equipo Ciencia en relación a vacunas tanto de población pediátrica como de adultos. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias.